Bienvenidas y bienvenidos. Ya estamos de vuelta con un nuevo podcast de Porcinews. Como bien sabéis, todos aquellos que nos escucháis, este es el espacio en el que nos encontramos con los principales expertos y profesionales del sector porcino para conocer de primera mano los temas más relevantes y que más os pueden interesar. Pero eso no es todo, ya que a partir de hoy trasladamos la gran parte de artículos que los autores han escrito para la revista de Porcinews a este espacio de podcast para que, uno, podáis conocer y ponerle cara a los expertos y profesionales que hay detrás de la revista más leída del sector, y dos, para que aquellas y aquellos, las y los profesionales, puedan explayar sus conocimientos de una forma más espontánea, por decirlo de alguna manera. En este sentido, tenemos el objetivo de tocar todos aquellos temas que a vosotras y a vosotros os afectan en el día a día y, como decía anteriormente, no hay mejor forma de hacerlo que de la mano de las principales voces expertas, quienes nos van a aportar su visión más profesional. Así que nos hacemos esperar más, ya que hoy tenemos el privilegio de saludar a Laura Pérez Sala, veterinaria especialista en producción porcina and professional coach, que así en inglés siempre queda más profesional, quien ya nos acompaña desde el otro lado de la pantalla. Buenos días, Laura, ¿qué tal estás? Hola, muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, según cuando se escuche. Que cuando nos escuchen. Esta es una de las ventajas que tiene siempre el espacio de podcast. Con Laura, autora del artículo técnico La cerda lechera, parte 1, entiendo que luego habrá una parte 2, eso ya nos lo comentará ella luego, hablaremos de la cerda hiperprolífica y los retos que conlleva trabajar con ella, además de minimizar la mortalidad de sus lechones. Asimismo, también aprovecho para rescatar las primeras líneas que conforman el artículo que la autora ha escrito en la revista, que es el siguiente. Con una década de cerda hiperprolífica en el sector porcino, es curioso que sigamos gastando tinta en innumerables artículos sobre el manejo de este tipo de cerda como si fuera una novedad. Entonces, Laura, para empezar, empecemos por el principio como aquel que dice, ¿por qué consideras que es un reto trabajar con este tipo de cerdas? Ya que se lleva mucho tiempo con este tipo de cerdas y sigue siendo un reto, ¿a qué crees que se debe esto? Pues, jolín, cuando oyes lo de los 10 años, la verdad es que rápido que pasa, pero cuando echas la vista atrás te das cuenta que llevamos muchísimo tiempo y la sensación que tenemos muchos compañeros es un poco, para ponerte un ejemplo, que estamos conduciendo un Ferrari sin saber exactamente cuáles son las instrucciones, ¿vale? O pilotar un avión supersónico sin las instrucciones o sin el carnet de vuelo. Entonces esa es un poco la sensación. Tenemos un animal genéticamente excepcional, pero somos nosotros probablemente los que no sabemos sacarle todo el rendimiento y todo el jugo que le podríamos sacar. Entonces, pues eso, seguimos, ¿no? Intentando averiguar cuál es la mejor forma, cuál es, cuando no es la alimentación, es la instalación, cuando es, y seguimos hablando, por supuesto, de manejo, que es como el eje central, absoluto. ¿Y a qué crees que se debe? Eh, Bueno, se debería a varios factores, pero pues básicamente lo mismo, ¿no? Es algo con mucha potencia, nos encontramos con una producción que sobrepasa a lo mejor las leyes un poco de la naturaleza. Cuando a alguien le explicas que una cerda puede llegar a tener más lechones que pezones, dices, bueno, pero entonces, ¿cómo puede ser, no? Es como que nos hemos pasado de vueltas y hemos creado a un individuo excepcional. Entonces, somos nosotros que tenemos que estar allí. Y probablemente no hemos estado a la altura, no lo hemos conseguido. Entonces, sí que ahora hemos llegado todos, entre todos los técnicos, a un consenso de cuáles son los puntos realmente importantes, pero luego cada uno lo aplica o lo hace como puede o como sabe. Entonces, sabemos, por ejemplo, pues que la leche es un factor limitante, es evidente, ¿no? Si tenemos muchos lechones necesitamos mucha leche y de ahí que todos estemos hablando de la cerda lechera, cuando hasta ahora pues hablábamos de la cerda productora de lechones y ya está, ahora hablamos de la cerda lechera. Eh, pero también hay otros factores, ¿no? El peso al destete, que está totalmente relacionado también con la cerda y con los animales. Eh, hay esos, la importancia del calostro. A mí me sorprende cuando yo llego a una granja y veo que el granjero aún no es consciente que los animales tienen que encalostrarse y que eso solo es posible con su madre y durante las primeras 24 horas. Entonces, una serie de conceptos que aún estamos ahí, ¿no? Luchando y metiéndolos e intentando implementar.
Y si bien es cierto, tal como reflejas en el artículo, comentas que hay detalles que no acabamos de controlar, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cuáles destacarías? Pues básicamente esto. Uno es la importancia del calostro, que es algo en lo que pues a lo mejor estaríamos todos muy de acuerdo y que hay que seguir insistiendo y entender. Siempre que explicamos una cosa hay que entender el por qué, no sencillamente pensando que lo soltamos y lo decimos o lo escribimos en un artículo, la gente ya lo va a saber, ¿no? O sea, hay que explicar el por qué, la importancia del calostro, por qué lo tienen que tomar. Después está el tema del ambiente y hablaremos más adelante, pero ya veremos cómo pues, la temperatura, la luz, que hasta ahora no la habíamos tenido en cuenta, y fijaros que iremos más allá porque también tendremos en cuenta, por ejemplo, pues todo lo que son los gases tóxicos, como pueden ser el amoníaco, el CO2, es decir, cosas que hasta ahora, bueno, no íbamos controlando, pero sin acabar de abordarlo con total naturalidad. Y luego hay otra cosa muy importante y que a lo mejor no le damos suficiente foco, que es, por una parte está la cantidad de leche, pero por otra parte está la calidad de la leche, ¿no? Y entonces eso también influenciará en el tipo de lechón que vamos a destetar y hasta ahora no le hemos hecho demasiado caso, ¿no? Vamos dando pasito a pasito y por eso llevamos 10 años intentando saber cómo manejarlo. También escribes que por lo que al manejo de la cerda se refiere, hay muchas granjas en las que dices que se debe mejorar, ¿no? O que se puede mejorar. Entonces, ya que consideras que la capacitación y formación del personal debe ser un pilar en nuestras empresas, ¿se puedes detallar un poquito este apartado también para que nuestros oyentes estén un poco más al caso, ¿no? De lo que te refieres? Mira, hay una cosa que es una realidad en nuestro sector y es que hay una altísima rotación de personal, ¿vale? Entonces, el hecho de hacer una formación cada 5 años no nos sirve de nada. Tenemos que hacer una formación cada vez que nos entra una persona nueva en la empresa. Eso para empezar. Y luego, mira, la formación en maternidades, el manejo en maternidades es muy parecido a cómo aprendemos a cocinar en las familias, en las casas. ¿Vale? Normalmente aprendes con la persona de más edad. Pues si tienes la suerte de aprender a cocinar con tu abuela, pues aprendes con ella, ¿no? Con tu madre. En las granjas pasa un poco lo mismo. La persona de más edad o la que lleva más tiempo, que es la que tiene más experiencia, traspasa sus conocimientos a los nuevos empleados. Y eso está genial, porque aprovechamos allí una experiencia, ¿no? El know-how que decimos en las empresas, en las granjas, es una experiencia que tiene una validez extraordinaria, porque tú sabes cómo funciona tu granja, tu cerda, ¿no? Y cómo funciona todo. Pero a la vez existe el peligro de que se vayan transmitiendo también ciertos fakes, ¿no? Ciertos mitos que no son del todo verdad. Y te pondré otro ejemplo también relacionado con la cocina. Por ejemplo, mi abuela siempre me hacía cocinar la Ujú. carne para que quedara tierna, tenía que tener un trozo de corcho en la olla. Muy bien, todos cocinábamos con el trozo de corcho en la olla. Pero luego tú cuando buscas científicamente qué aporta el corcho realmente no aporta nada, más que probablemente residuos, porque siempre vas utilizando el mismo corcho. Entonces, en las granjas pasa exactamente lo mismo, o sea, hacemos una serie de cosas que están muy bien, pero luego hay otras que no tienen ningún tipo de sentido, pero que como siempre se han hecho y se han ido traspasando, ¿no? O creencias, ¿no? Creencias como, por ejemplo, la oxitocina se utiliza muy, muy mal, pero probablemente porque nunca se ha explicado cómo hacerlo bien. O el tema del calostro, y me repito mucho, pero es que lo del calostro es extraordinario. O sea, las creencias que hay ahí y lo, entonces, por eso creo que está muy bien la parte de la experiencia, pero también tiene que haber siempre un reciclaje continuo, porque además nosotros mismos vamos aprendiendo y vamos averiguando más cosas, ¿no? Y entonces lo podemos llevar al sector. Entonces, Laura, según lo que comentas, en la línea de esto que decías ahora, uno de los principales retos sería romper con todos estos falsos mitos que circulan en las granjas porcinas, ¿dirías? Sí, lo que pasa es que nunca puedes acabar sabiendo cuáles son exactamente los falsos mitos. Es como si fueran modas que van llegando y durante mucho tiempo están allí, ¿no? Entonces todo el mundo utiliza y hace eso porque se ha puesto muy de moda. Y luego romper esa cadena es muy difícil, porque como se ha hecho durante mucho tiempo, pues ya está, ¿no? Ya se queda implementado. Entonces, cuando resulta que nosotros avanzamos y averiguamos que a lo mejor aquello no acababa de estar bien hecho y que lo que hay que hacer es implementar otra cosa, cuesta mucho romper precisamente esa tendencia. Entonces, falsos mitos, pues depende de cada empresa y de cada estructura, habrá unos u otros.
Pero sí, sí, yo creo que al final ahí sería intentar hacer como un cóctel perfecto entre experiencia y ciencia. Ahora ya para continuar, quiero rescatar uno de los fragmentos que escribes en el artículo que resulta muy interesante y que estoy totalmente seguro de que a las personas que nos están viendo también les resultará así, ¿no? En él reflejas que los lechones beben leche aproximadamente unas 30 veces al día y que dentro de los 35 minutos posteriores a cada bajada de la leche, la urbe estará llena en un 80% para la siguiente bajada. Ahora bien, si un alveolo no se ha podido vaciar cuando baja la leche, querrá decir que no hay espacio adicional, lo que significa que la cerda no podrá producir leche para ese alveolo. En esta línea, quiero preguntarte, ¿cuáles son los factores que consideras esenciales para aumentar la producción de la leche en una granja porcina? Bueno, algunos ya los hemos comentado, ¿no? Pero hablaríamos siempre de nutrición, que eso daría para unos cuantos artículos más y unas cuantas entrevistas más. Y de hecho, la cerda lechera 2 abordaremos todo lo que no hemos podido abordar en este artículo. Luego el tema del manejo, ¿no? El número de lechones que tengamos, el tamaño de los lechones también afectará, evidentemente. Temas como la temperatura y la luz, que también hemos dicho. Y luego cosas que se hacen, como por ejemplo, que luego si quieres lo extendemos más, ¿no? Pero el partir camadas, el igualar, el adoptar, es algo que tenemos que hacer necesariamente porque, como decíamos antes, tenemos más lechones que pezones, pero la forma de hacerlo determinará. Porque si os dais cuenta, si hemos dicho que más o menos los animales pueden llegar a lactar cada 30 minutos, si nosotros entre medio hacemos muchos manejos y muchas intervenciones, estamos perdiendo un montón de lactaciones ahí en medio y estamos haciendo que probablemente disminuya la producción de leche. O sea, nosotros mismos a veces con nuestras actuaciones e intentando ayudar, somos los responsables de que haya una disminución en la producción de leche. Ahora comentaremos lo que decías ahora, Laura, pero antes de nada, la cerda hiperprolífica a menudo conlleva el nacimiento de lechones más pequeños y menos vitales, ¿no? Ujú. ¿Cómo recomiendas manejar a esos lechones para que lleguen en condiciones óptimas a la transición, ¿no? Que aquí ya recupero parte del discurso que hacías en la pregunta anterior. Claro, es que no podemos olvidar que el lechón nace sin ningún tipo de protección, es decir, es un animal que no tiene reservas de energía, no tiene grasa apenas, no tiene pelo, ¿vale? Entonces, no es capaz de, por ejemplo, regularse térmicamente y es muy fácil que en un ambiente frío, pues el animal coja frío. Si recordamos lo que nos pasa a nosotros cuando tenemos frío, es que normalmente nos vamos quedando cada vez más quietos. Pues al animal le pasa exactamente lo mismo. Cuanto más frío tiene, más quieto está. Y claro, al quedarse quieto y no generar movimiento, pues entramos en un feedback negativo absolutamente, ¿no? Y la única solución que tiene ese lechón o lo único que puede hacer sería beber leche para tomar energía, ¿no? Y que le diera ese chute de vitalidad. Pero claro, si cada vez está más débil, cada vez es menos capaz de acercarse a la cerda y de chupar. Entonces, yo lo que diría es, cuando tenemos lechones muy, muy débiles o bajitos de peso o muy pequeñitos, lo primero que tenemos que hacer sería un poco el efecto incubadora, lo mismo que haríamos con un bebé nuestro. Primero de todo, darle calor, que recupere ese calor y ese movimiento. Y entonces será cuando es capaz de chupar. Porque si no, lo que sucederá es que aquel animal pequeñito que lo hemos puesto al lado de la madre sin querer probablemente lo aplaste. Claro. Es otra de las grandes causas de mortalidad durante los primeros 1 o 2 días de vida. Entonces, primero le das calor, efecto incubadora, pensemos como en un bebé, y luego lo pones a amamantar. A menudo también nos encontramos camadas con más lechones de la que la cerda, ¿no? Que decías antes, es capaz de amamantar. Entonces, ¿cuáles son los criterios a seguir a la hora de hacer esas adopciones? ¿Qué recomendaciones das? ¿Qué tipo de estrategias existen a la hora de igualar las camadas? Te lanzo estas dos preguntas y luego van otras dos más. Bueno, las igualaciones y las adopciones en las granjas es como un circo, de verdad. O sea, es algo que no verás ninguna granja que lo hace igual, porque todos intentamos buscar soluciones y no hay una ley que sirva para todas. Entonces hacemos un poco lo que podemos según lo que tenemos. Pero sí que hay una serie de normas básicas. Para empezar, tenemos que respetar siempre el tiempo de calostro. Es decir, el calostro es aquella primera leche donde está, aparte de unos nutrientes, están todas las defensas, todos los anticuerpos y las células del sistema inmunitario que es necesario para que el lechón consiga sobrevivir y también tiene mucha energía, ¿vale? Ese calostro
solo es capaz el lechón de aprovecharlo durante las 12-24 primeras horas de vida. Después ya no. Y además hay una parte que solo la aprovechará si lo toma de su propia madre. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya sabemos que no deberíamos hacer ningún tipo de movimiento en una camada antes de las 24 horas de vida de aquel animal o de aquella camada. Y entonces me diréis, hombre, pero ¿y si hay 28 lechones como nos hemos encontrado a veces o hasta 30, ¿qué hacemos con esa camada? Bueno, pues lo que se está haciendo es las lactaciones partidas. Es decir, tú coges a los lechones y encierras a unos cuantos para que los otros puedan mamar. Aquí también hay una serie de leyes básicas y es a los pequeños no se les cierra nunca porque si no entraríamos en aquel ciclo que contábamos antes de hipotermia, debilidad, etcétera. Solo encierras a los más gorditos y no durante mucho tiempo, porque si no los más gorditos también nos van a perder mucho tiempo, mucho peso y además precisamente los más grandes son los que tiran más de las ubres y ya sabemos que como más estimulamos la ubre, más leche va a producir. Entonces, dejar a los grandes cerrados durante una horita, siempre con un foco de calor o encima de la placa para que no entren ellos también en el ciclo de hipotermia y de debilidad ir partiendo hasta que pasan esas pues 12-24 horas y ya podemos hacer los cambios. Me diréis, Laura, ¿y tenemos que esperar hasta las 24 horas? Hombre, pues no pasa nada, no hay nadie que tenga que decir 24 horas, pero cuanto más tiempo estén calostrando con su madre, mejor. Perfecto, ya creo que has respondido a todo. Simplemente añadir cuál crees que es la principal forma de hacer adopciones y cuál dirías que es la mejor para los lechones y cuál es la mejor, digamos, cuál es el momento idóneo o el mejor momento. Mira, a partir de esas 24 horas sería el momento idóneo. Si nos esperamos muchísimo más, las cerdas tendremos problemas de aceptación de esos lechones nuevos, ¿vale? Hubo una época, cuando empezamos con las cerdas hiperprolíficas, que nos venía mucho de una escuela danesa, que lo que nos pretendía hacer era camadas perfectas. Es decir, teníamos que tener las camadas de grandes, las de medianos y las de pequeños. Y movíamos prácticamente a todos los lechones de la paridera hasta tener camadas, ¿no? Bien igualaditas, bien homogéneas, etcétera, etcétera. Yo creo que ahora que llevamos ya 10 años y hemos aprendido un poquito, nos hemos dado cuenta que cuantos menos movimientos, mejor. Es decir, si podemos mantener a las camadas con sus madres, mejor. Evidentemente, siempre hay que mover lechones porque nos sobran lechones. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues siempre tendremos que hacer algunas nodrizas, habrá que hacer, algunas camadas de animales pequeños habrá que hacer, pero que no sea una locura como se hacía al principio de carros de lechones arriba y abajo, porque luego teníamos unos tremendos problemas de diarreas, de lechones que se morían por aplastamiento, pues porque eran lechones que iban perdiendo, pues eso, temperatura y debilidad y eso. O sea, la cosa sería cuantos menos cambios mejor, teniendo en cuenta que evidentemente sobran lechones, entonces hay que ponerlos en algún sitio. Hablemos ahora ya de la calidad de la camada, ¿no? ¿Hasta qué punto influye la vitalidad de los lechones en la producción de leche por parte de la cerda? Y si nos podrías explicar un poco esta relación. Bueno, hay una relación directa en el sentido de el lechón, cuantas más veces mama, va estimulando la producción de leche, ¿no? Aquello que decíamos antes del lechón mama y a los 35 minutos aquel alveolo vuelve a estar lleno de leche. Pero ¿qué sucede? Que si resulta que no hemos vaciado aquello, ya no hay producción de leche. Y si aquello se repite varias veces en el tiempo, disminuye la producción de leche. Entonces, lo que interesa es la leche que está en las ubres se tiene que vaciar. Y para vaciarse se tiene que hacer con fuerza. Entonces, lo que suele suceder es que cuanto mayor es la camada, mayor peso del lechón de la camada, mayor succión hay y mayor producción de leche. ¿Qué sucede con las camadas de animales muy pequeñitos? ¿Qué hacemos entonces? ¿Hacemos animales pequeños, camadas de animales pequeños o no? Pues si los animales son vitales, no hay ningún problema, porque igualmente chuparán con fuerza. El problema es cuando intentamos hacer camadas con animales muy débiles o que ya empiezan a estar muy debilitados, porque no serán capaces. Entonces, nos enfadaremos porque los lechones probablemente los vamos a perder, pero también perderemos a la cerda. Perderemos en el sentido que perderemos aquella producción de leche y diremos, jolín, hemos puesto a la cerda más lechera precisamente con estos lechones y no, porque no serán capaces. Entonces, a veces, aunque haya diferencia de tamaño,
no está mal que los lechones que son más débiles y más pequeños estén mezclados con los grandes. Ya sabemos que los grandes van a chupar más, evidentemente, pero también serán ellos los que se encargarán de tirar de esa ubre, ¿vale? Porque si no, los que son muy débiles no serán capaces. Y si hacemos una de pequeños, vale, bien, pero que sean bien vivarachos y que estén bien vitales. Quiero preguntarte también por la paridad y la condición corporal de las cerdas, que es otro de los aspectos que destacas en el artículo, Laura. Entonces, sabiendo que la ingesta de pienso durante la lactación es determinante, ¿no? En el periodo en el que la cerda puede tener el apetito disminuido, ¿cómo podemos favorecer este consumo de pienso de forma que la cerda pueda satisfacer sus necesidades nutricionales a la vez, ¿no? Esto es importante remarcarlo, que evitemos que tenga problemas digestivos, ya que esto es una etapa Claro, terminada, ¿no? Podemos decir. claro, es que la cerda pensar que en sus momentos de pico de lactación llega a producir tranquilamente hasta 15 litros de leche. Eso es una barbaridad. Y para poder hacer eso necesitamos consumir por lo menos entre 7 y 8 kilos de pienso y beber a lo mejor unos 20-25 litros de agua. Claro, todo eso, ¿cómo lo hacemos en un animal que pesa pues entre 250 y 280 kilos? 300, no pesa más, ¿vale? Entonces, el estómago tiene una capacidad. Si nosotros hacemos, lo que hacemos es ponerle todo eso de golpe, pues como nos pasaría a nosotros delante de un festín, nos agobiaríamos, nos empacharíamos y estaríamos 2 días sin comer, que es exactamente lo que le pasa a la cebra. Entonces, lo que hay que intentar es darle muchas veces de comer e incluso cuando tú ves que ella es capaz de comer un poquito más, pues le das un poquito más. Es lo que decíamos antes de hacer de camarero, ¿no? A cada señorita lo que necesita. Afortunadamente ahora tenemos una innovación tecnológica que en muchas parideras nos permite realmente hacer esa gestión, o sea, hacer un tratamiento individual para cada una de las cerditas y lo que necesita. Y eso es extraordinario porque entonces ellas sí que pueden darlo todo, ¿no? Si tú les das de comer lo que necesitan, ellas podrán producir la leche necesaria. ¿Qué sucede con la condición corporal? Claro, las cerdas que están muy, muy gordas les costará mucho arrancar a comer, ¿vale? Y serán aquellas cerdas que probablemente nos producirán menos leche porque no habrán arrancado bien a comer y que luego las sacaremos peor, aunque parezca extraño. Y si están demasiado, demasiado delgadas, no llegaremos nunca a tener un balance positivo, es decir, lo que ellas serán capaces de ingerir no será suficiente como para además producir leche, darle de comer a la camada y a la vez ella seguir manteniéndose. Entonces muchas de estas cerdas también se van a adelgazar. Especialmente importante cuando son primerizas, que además tenemos que recordar que son cerdas muy jovencitas y que además tienen que crecer, es decir, tienen que dar de comer, se tienen que mantener y tienen que crecer. Entonces, ahí encontrar el balance justo y que las cerdas entren en la condición corporal adecuada será primordial. Y ya por último, Laura, hablemos de los controles ambientales que hay en las granjas porcinas. ¿Hasta qué punto consideras que influye la temperatura y la luz en el momento de la lactación? Es una de las preguntas también que resulta más interesante entre nuestra audiencia. Bueno, lo de la temperatura hace mucho tiempo que lo sabemos, ¿no? Sabemos que tenemos que tener dos ambientes en la paridera porque el lechón tiene unas necesidades, necesita estar a 32, 36 grados cuando nace, mientras que la cerda a más de 20 grados no está cómoda. No está cómoda quiere decir que deja de comer. Es decir, hay un estudio incluso que dice que por cada grado de más deja de comer 100 gramos. Imagínate. Claro, pero además hay una relación también directa. No es solo que la cerda no esté cómoda y deje de comer, con lo cual producirá menos leche, sino que además también hay una vascularización externa. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando tenemos mucho calor? Que nos ponemos rojos y eso es porque aumenta la vascularización periférica. En las cerdas pasa exactamente lo mismo. Pero si aumenta la vascularización periférica, disminuye la sangre que llega a las ubres, ¿vale? Y la sangre es súper necesaria para poder producir leche. Entonces, también disminuirá directamente la producción de leche. Eso en cuanto a la temperatura, que es algo que sabemos desde hace mucho tiempo y se intenta regular, pero bueno, la mayoría de parideras pues ya cuentan con coolings y con diferentes sistemas para tener un ambiente un poco más fresquito. ¿Qué pasa con la luz? En el caso de la luz, yo creo que hasta ahora no se había tenido en cuenta. Entonces, poquito a poco vamos viendo que algo pasa y, por ejemplo, en las vacas sí que se han hecho muchísimos estudios, entre otras cosas porque la leche tiene un peso económico, ¿no? Es decir, una frisona tiene que producir leche.
Y ahí sí que se han hecho estudios y se han visto que aquellas vacas que están con por lo menos 100 lux durante 16 horas al día, no solo producen mucha más leche, sino que además es leche de más calidad. Que eso es brutal, ¿no? Es decir, además es que tiene más proteína y más grasa. Van a crecer más, ¿no? Los terneros en este caso. Eh, a nivel de las cerdas, este tipo de estudios no se han hecho porque estamos aún muy lejos y es algo en lo que yo creo que tenemos ahí una ventana muy importante para trabajar. Lo que sí que se ha visto es, hay muchas granjas, por ejemplo, que tienen las parideras viejas y las parideras nuevas. Y lo que se observa en las parideras nuevas, que normalmente tienen muchísima más luz porque tienen claraboyas, tienen luz natural, etcétera, etcétera, diferente a cómo se hacían las instalaciones antiguamente, se observa que salen lechones con más peso al destete. ¿Y por qué? Pues porque los lechones, si tienen luz, si tienen 16 horas de luz, amamantan más veces y las cerdas también comen más, con lo cual también tienen más leche. Entonces, yo creo que el tema de la luz es algo que poco a poco vamos a ir fomentando o la gente se va a dar cuenta que es algo que no cuesta tanto, que es muy fácil y que tiene un reporte muy positivo. Pues Laura, hasta aquí la entrevista sobre la parte uno, ¿no?, de la cerda lechera. Estaré yo personalmente y totalmente convencido también de los oyentes que estarán expectantes por conocer la parte 2. Así que ya Ujú. te traslado la invitación en este podcast para retomar la charla porque agradezco la predisposición y sobre todo la gran capacidad que tienes de explicar y de comparar para que todo sea mucho más ameno. Así que te lo agradezco y nada, ha sido un auténtico placer. Gracias a ti, Óscar. Como siempre, es un placer estar con vosotros, Y es sobre estar todo en casa. quedarme con el primer inciso, ¿no? Que tenemos delante un Ferrari y no sabemos cómo manejarlo. Bueno, pero lo lograremos. Si al final lo que nos gusta son los retos. Eso mismo. Pues nada, Laura, un auténtico placer y a todos los que nos escucháis, no desconectéis porque en nada estamos con un nuevo podcast de Porcinews. Hasta entonces.